Bueno, continuando con la resolución de las prácticas, la práctica de lentes, hoy vamos a resolver el ejercicio 4 que dice así. Sabiendo que la distancia focal de una lupa es de 10 centímetros, ¿a qué distancia frente a la lupa debe colocarse un objeto si la imagen ha de formarse en el punto próximo al observador, situado a 25 centímetros delante del ojo? Y luego dice, si el objeto tiene 1 milímetro de altura, ¿cuál será la altura de la imagen formada por la lupa? Suponer que la lupa puede considerarse como una lente delgada. Resolver analítica y gráficamente. Bien, entonces aquí analizando ya el enunciado, lo que vemos es que nos está diciendo que hay una distancia focal de 10 centímetros, o sea, nos está diciendo o nos está dando el foco de la lente, y también nos está diciendo que la imagen está a 25 centímetros delante del ojo. Bien, alguna vez hemos usado todos una lupa o hemos mirado a través de una de ellas. Y lo que hacemos para observar con la lupa es poner la lupa muy cerca del ojo. Entonces, para interpretar el problema, lo que vamos a hacer es considerar que el ojo está muy cerca de la lente, o sea que esos 25 centímetros delante del ojo podemos considerar que son 25 centímetros delante de la lente. Como repaso inicial, antes de introducirnos en el problema, recordemos que una lente convergente como es la de la lupa se representa por una línea perpendicular al eje horizontal con dos flechas que están saliendo de ella. Si fuese divergente, estas flechas entrarían. Y otra cosa importante es la ubicación de los focos y tener presente que para la resolución de los problemas vamos a tomar como norma que todo lo que está a la izquierda de la lente va a ser negativo y todo lo que está a la derecha va a ser positivo. También vamos a considerar que todo lo que está sobre el eje de las X es positivo y lo que está por debajo es negativo. Bien, una vez dicho esto, comencemos con la resolución. Como les decía, vamos a considerar que el ojo del observador está pegado a la lente y el enunciado dice que a 25 centímetros del ojo del observador se encuentra la imagen formada por la lupa. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar dónde está ubicado el objeto que forma esta imagen. ¿Bien? Entonces, para eso, primero vamos a resolverlo analíticamente, o sea, resolver las cuentas, y luego gráficamente. Entonces, vamos a comenzar utilizando la ecuación de lentes que veníamos usando hasta ahora y los datos que nos da el problema. Los datos que nos da nos está diciendo que la distancia a la que se forma la imagen, que nosotros representamos como X', está a 25 centímetros. Y fíjense que tiene el signo negativo delante, el 25, porque está a la izquierda de la lente. También nos da como dato el foco. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar estos datos en la ecuación de... Bien, reemplazamos el foco por los 10 centímetros que nos dicen que vale y la distancia X' por los 25 centímetros a los que se forma la imagen. Fíjense el signo negativo. Esto es importante. Bien, acá escribimos 1 sobre menos 25. Es lo mismo escribir de esta otra forma. Menos un 25avos. El signo menos del 25 pasa arriba. Esto se debe a que, por la propiedad de los signos de la división, suponemos que, o implícitamente, el 1 es positivo, aunque no esté escrito, entonces más dividido menos es menos. Entonces, toda la fracción esta, 1 sobre 25, es negativa. ¿Está? Bien, aclarado esto, continuamos con la resolución. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de despejar la X. Vamos a pasar el menos un 25avos del otro lado. Entonces pasa sumando.
Resolvemos esta operación de suma de fracciones, sacamos un denominador común, multiplicando el 10 por el 25, lo que da 250, y luego hacemos productos cruzados, 25 por 1 y 10 por 1. Hacemos la suma y vamos a obtener el resultado. En este caso es de 35/250, es igual a menos 1 sobre x. Ahora lo que tenemos que hacer acá es despejar x. Una forma fácil es invertir los números. Pero antes de eso vamos a ver si podemos simplificar este 35/250. Y si dividiendo ambos miembros por 5 nos queda 7/50. Y como les decía, tenemos que despejar x. Para despejar x lo que podemos hacer es invertir directamente la fracción, poner 50/7 e invertir del otro lado, nos quedaría menos x sobre 1. Pero como algo dividido 1 es ese algo, entonces x dividido 1 sería x. Entonces nos queda de esta forma, que 50/7 es igual a menos x. Una vez hecho esto, resolvemos la división, 50 dividido 7, y obtenemos el valor de x. Fíjense que el signo menos lo pasé para el otro lado, entonces me queda que x vale menos 7,14. ¿Está? Bien, ya tenemos el lugar donde va a estar ubicado el objeto. Si se preguntan cómo pasé el signo menos de la x hacia el otro lado, bueno, si yo multiplico ambos miembros por un número, supongamos esto lo multiplico por 5 y esto lo multiplico por 5, la igualdad no cambia. Ahora, si yo multiplico acá por menos 1 y acá por menos 1, tampoco cambia. Entonces, al multiplicar por menos 1 el 50/7 me quedaría menos 50/7. Y al multiplicar por menos 1 la menos x, menos por menos del menos 1 da positivo. Por eso la x se convirtió en positiva y el 50/7 representado como 7,14 se convirtió en negativo. ¿Está? Es una forma de entender el por qué paso el signo negativo para el otro lado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la resolución del aumento. Bien, nos pregunta qué altura tendrá si el objeto tenía 1 milímetro de altura. ¿Cuál será la altura de la imagen? Bueno, para eso recurrimos a la ecuación del aumento, que nos dice que es x', o sea, la distancia imagen, sobre el x, que es la distancia objeto. O bien, y', que es la altura de la imagen, que es lo que no sabemos, sobre y, que es la altura del objeto. Y como datos tenemos x', la distancia imagen, x, la distancia objeto, y la altura del objeto. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el aumento utilizando los datos que tenemos, que son x' y x. Reemplazamos en la ecuación los valores de x' y x. Fíjense que es importante usar los signos, porque el aumento va a tener signo. Si es positivo, quiere decir que la imagen no se invirtió, y si es negativo, quiere decir que la imagen está invertida con respecto a la posición del objeto. Por eso es importante utilizar los signos cuando se calcula el aumento. Bien. Haciendo las cuentas, el aumento nos da 3,5, o sea que va a aumentar 3,5 veces el tamaño del objeto. Ahora bien, si ya sé que es 3,5 el tamaño del objeto, entonces voy a utilizar la ecuación donde el aumento me relaciona la altura de la imagen y la altura del objeto. Reemplazo, aumento 3,5, altura del objeto y igual a 1, y de aquí voy a despejar y'. Lo que me da que y' es igual
a 3,5. O sea, en definitiva, el objeto, mejor dicho, la imagen de ese objeto se ve aumentada 3,5 veces. Si medía 1 milímetro, ahora va a medir 3,5 veces. Bien, pasemos a la representación o la resolución gráfica. Lo primero que hacemos es dibujar la lente, representada por una línea recta, como dijimos al principio del problema, y la ubicación de los focos, el foco objeto y el foco imagen. Recuerden que el foco objeto lo dibujamos del lado que va a estar el objeto y el foco imagen en el otro lado de la lente. Bien, ubicamos el objeto a 7,14 centímetros, que es lo que nos había dado el resultado, y vamos a empezar a trazar rayos. El primer rayo que trazamos es el que pasa por el extremo superior del objeto y atraviesa el centro de la lente. Ese rayo no se desvía al atravesar la lente. Recordemos que el objeto va a tener una altura I. El segundo rayo que vamos a trazar va a ser un rayo que sale de forma horizontal desde el extremo del objeto y cuando toca la lente va a buscar pasar por el foco imagen. Entonces, pasamos la horizontal al eje de las X, luego lo hacemos pasar por el foco imagen y vemos dónde se cortan esos dos rayos. En este caso vemos que los rayos divergen, o sea, no se van a cortar nunca de este lado de la lente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver si se cortan en el otro lado de la lente. Para eso usamos prolongaciones de los rayos. Entonces, prolongamos el segundo rayo y vemos que sí se corta en este punto. Quiere decir que la imagen se va a formar ahí. Bien, ya tenemos la imagen con su altura I', y para verificar si estos dos rayos están bien, podríamos llegar a trazar el tercer rayo, que es aquel que, partiendo del extremo del objeto, lo hacemos pasar por el foco objeto, y cuando esa recta toca la lente, que en este caso la va a tocar por aquí, salimos con una recta horizontal. Trazamos un rayo, toca la lente, trazamos la horizontal y vemos que si la prolongamos, para este lado no va a cortar ninguna de las otras rectas. Por lo tanto, usamos la prolongación hacia el otro lado. Y vemos que realmente se cortan los tres en el mismo punto. Con esto podemos decir que la gráfica está bien hecha. Bien. Por último, nos queda ver y comprobar en el gráfico lo que hemos resuelto analíticamente. El aumento de la imagen con respecto al objeto, vemos que es 3,5 veces, como nos había dado la cuenta, y vemos que los dos están en el sentido positivo, o sea, los dos están para arriba, o sea que el aumento era positivo, quería decir esto, que la imagen no se invertía respecto de la posición del objeto. Bien, con esto terminamos este problema. Espero que lo hayan entendido y de no ser así, no duden en consultarnos en la página de la cátedra y ahí le vamos a evacuar todas las dudas que tengan. Bueno, buenas tardes.